¿Qué tal? Pues continuamos con canto de la oración. Estamos en la oración, la escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios. En su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace, y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia. Y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de ellas. Así pues, nadie que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera. Pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar. Pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. En ese caso, la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general, se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Él, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. En este nivel, es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular, perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. 4. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad de recibir y aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración, y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. 5. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte en este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora la oración ha dejado de ser una contradicción, se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Número 6. Nunca olvides que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en eso radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. No se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio.
La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Ahora, sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti, su Hijo, la oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende, como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, la cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente, la oración es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón mientras éste, que de por sí es una ilusión, continúa sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado. Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención. Si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. Pues comenzamos con esta parte de la escalera a la oración, ¿no? Bueno, inicialmente, ¿qué te dice? La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo hasta que alcanza su estado amorfo, ¿vale? ¿Por qué comienza de esta parte? O sea, la oración siempre ha existido. Sin embargo, conforme nosotros caímos dentro de la ilusión, empezamos a darle niveles de significado, niveles de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, por eso te dice, en su aspecto peticionario, primer nivel o primer peldaño de la escalera, el aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace. ¿Por qué? Porque ni siquiera entraña la creencia en Él. Simplemente en el primer nivel, en este nivel de la escalera, simplemente es un desear. Desear por cosas del sueño, desear por las ilusiones, desear por tener una casa, un coche, desear por cosas del mundo. Ese es nuestro primer nivel en la escalera que nos están refiriendo aquí. ¿Por qué? Porque surgen de este nivel de escasez y carencia. ¿Por qué? Porque creemos que nos hacen falta cosas del sueño, creemos que nos hacen falta cosas de la ilusión. Entonces, por eso vamos a pedir siempre en pos de las ilusiones en este nivel peldaño, ¿ok? ¿Y qué te dice? Esta forma de oración de pedir desde la necesidad siempre va a entrañar un sentimiento de debilidad, de insuficiencia, porque obviamente eres el hijo de Dios y lo tienes todo. Sin embargo, cuando tú crees que pides algo desde la necesidad, pues obviamente te va a entrañar un sentimiento de debilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque una persona que sepa que es hijo de Dios, que es eterno, infinito, inmutable, pues obviamente no pediría desde esa manera. Sin embargo, ¿qué te está diciendo? Como tú crees en el sueño y crees que eres lo que has construido del sueño, vas a pedir desde la necesidad, vas a pedir desde la escasez, ¿vale? ¿Por qué? Porque te sientes dividido, te sientes fragmentado y no sientes que eres hijo de Dios. Y por eso dice, pero también es cierto que alguien que no se reconozca como hijo de Dios, que no se reconozca completo, va a pedir desde la necesidad, va a pedir desde esa insuficiencia, ¿vale? Entonces dice, pero la oración como tal es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar, pide y ya has recibido. Entonces justo, ¿no? Cuando tú pides de la necesidad, pues vas a pedir obviamente desde la carencia. Por ende, van a venir cosas desde ahí, desde tu carencia, desde tu necesidad, ¿vale? Cuando reconozcas quién eres, pues se acaba ese pedir desde la necesidad. Ahora, ¿qué sigue? Desde ahí
Pasamos al siguiente peldaño. Dice, es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora. Por lo tanto, entraña niveles de aprendizaje. En este caso, la oración ya va dirigida a Dios, con fe, pero aún sin comprensión. Ahora sí, puedo pedirle a Dios que me dé una casa, por ejemplo. Vamos, en el primer nivel solamente pedí por la casa. En el siguiente nivel, pido a Dios con verdadera fe, a lo mejor por la casa, pero al menos ya estoy pidiendo a Dios primero, ¿vale? Por eso dice, por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con Dios, pero tiende a estar nublado por un sentimiento de pecado profundamente arraigado. ¿De cuál pecado está hablando? De nuestra idea de sentirnos separados, de nuestra idea de no sentirnos hijos de Dios. Ujú. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo, en variedad de formas, tales como posible pedir tales como dones como la bondad, la honestidad. O sea, todavía sí le pido a Dios, pero que me dé dones que son que creo yo que no puedo tener. Aún así es por la necesidad, es por la escasez. ¿Por qué? Porque nuevamente no te recuerdas a ti mismo. Si te recordaras a ti mismo, no podrías pedir por la honestidad. Sabrías que eres honesto. No podrías pedir por amor, por dicha, porque sabes que eso es lo que eres. Sin embargo, lo que nos vuelve a decir, como no lo recuerdas, es momento de orar por ello. ¿Para qué? Para que lo recuerdes, pero no no una oración desde la escasez, sino por lo que ya eres. ¿Sí me explico? No necesita, ay, por este don, no, sino deseo recordar quién soy. Entonces cambia totalmente. Deseo que se haga tu voluntad, Padre. Entonces empieza a cambiar. Sin embargo, en estos niveles todavía pedimos por cosas del mundo y obviamente reforzamos nuestra culpabilidad porque estamos pidiendo todavía por ello, ¿vale? Sin embargo, cuando cambias de oraciones de necesidad a de compleción, pues obviamente va cambiando. Por eso te dice aquí, quien está libre de pecado no tiene necesidades. Es decir, sabes que eres completo, sabes que eres hijo de Dios, sabes que eres inocente. Entonces, sabes que lo eres todo y lo tienes todo. Por ende, no hay necesidades. Pero mientras, seguimos en esta parte. Luego sigue el siguiente nivel. En este nivel surge también esa curiosa contradicción de términos conocidos como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente las interpretamos. Ok, ¿qué nos dice? Cuando tú oras por un enemigo, en realidad no estás orando por él, estás orando por ti para ya no aprisionar a un hermano. Por eso te dice, cuando ores por tus enemigos, estás orando por ti, por ya no ver la culpabilidad, por ya no ver el pecado dentro de tus hermanos, simplemente verlos literalmente como son, que son hijos de Dios, que son Cristos y libres de culpa, ¿vale? Por eso te dice, mientras creas tener enemigo, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también tu capacidad de recibir y de aceptar esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de una oración, pero no orar por ellos, sino orar cómo veo a mi enemigo, por qué veo así mi hermano. Si mi hermano es hijo de Dios, si mi hermano es inocente, ¿por qué lo veo con culpabilidad? ¿Por qué todavía sigo queriéndolo crucificar? Y por ende, si lo quiero crucificar a él, al que termino crucificando es a mí. Dice, significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. Si creo que mi hermano es malo y tengo que orar porque es malo, pues obviamente solamente voy a ver el pecado en él y lo estoy haciendo real porque precisamente es malo. No, que sane de mi mente aún mi creencia errónea en mi hermano, que me deje ver a Cristo en mi hermano para ya no aprisionar al Cristo en mi hermano y por ende ya no aprisionarme a mí, ¿vale? ¿Y qué te dice aquí? Un enemigo es un símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y qué podría hacer él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo de una manera de orar por tu propia libertad. ¿Por qué por tu propia libertad? Porque mi hermano, si me está proyectando culpabilidad, si me está proyectando dolor, algún juicio que tenga hacia él, es algo que yo tengo hacia mí. Entonces, orar por él es liberarlo de mi manera de verlo.
de liberarlo de mi manera de percibirlo. Ahora ya no deseo verlo como un Cristo prisionero, sino como un Cristo libre. ¿Y cómo? Dejándolo de juzgar y orando por él, ¿vale? Dice, ahora la oración ha dejado de ser una contradicción. ¿Por qué? Porque estás orando en nombre de Cristo, en nombre del amor. Se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y del reconocimiento de su impecabilidad, recordando que impecabilidad es libre de culpa. Y te dice, nunca olvides que la oración en cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo, ya sea para las necesidades, ya sea para Dios, ya sea para en este caso, para nuestros enemigos, es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces parte de ti. El enemigo eres tú, al igual que el Cristo. O sea, si tú ves el pecado, el odio, la culpabilidad en tu hermano, tú eres el enemigo. Si ves el amor y el Cristo en tu hermano, tú eres el Cristo. No puedes ver fuera de ti lo que no nace primeramente dentro de ti, ¿vale? Y te dice, solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. Por eso, por tus pecados, porque no podrías ver culpabilidad en tu hermano si no la vieras primero en ti mismo. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más. Ese es el siguiente nivel. Ya cuando realmente ya no tengo enemigos, ya veo el Cristo en mis hermanos, acepto la voluntad de Dios y ya no necesito nada de este mundo. Por eso las cosas se dejan atrás. Ya no se hacen peticiones, puesto que ya nada nos falta. Se reconoce plenamente la identificación con Cristo en mí y que es algo eterno, incorruptible y está más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará. Es decir, ahora vemos la luz en cada uno de nosotros. Ahora, sin necesidades de ninguna clase, ¿vale? La oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió. Pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador, sin palabras, pensamientos o vanos deseos, y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo, se extiende como estaba destinada a hacerlo, y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Libre de pensamientos, solamente es una acción de agradecimiento a nuestro Padre por lo que ya somos. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado. En las formas que adopta inicialmente la oración es una ilusión, lo que hablábamos. Desde la petición es una ilusión, ya que no se necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que una se alejó. La escalera que está mencionando aquí es de acuerdo a nuestras ilusiones, de acuerdo a que nosotros necesitamos ir paso a paso. Entonces te va explicando cómo vas orando para que vayas liberando tu mente de aprisionamientos hasta llegar simplemente el único deseo que busca esa oración, la del Hijo por el Padre, ¿vale? Dice, ya que necesita escalera alguna para llegar a lo que nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras este, que de por sí es una ilusión, continúa sin lograrse. Entonces, ¿qué nos ayuda también la oración? A perdonar a cómo veo a mi hermano y perdonar de la forma que estoy viendo. Perdonarme a mí mismo para sanar esa percepción que tengo acerca de mí mismo y que estoy proyectando en mis hermanos para seguirlos juzgando. Entonces, cuando yo sano, voy a ver a Cristo, voy a ver la paz, el perdón en cada uno de mi hermano. Entonces, ¿qué te dice? La oración estará ligada al aprendizaje, perdón, hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado, que es recordar quién eres, ¿no? Y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha a la mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios. Entonces, hay que entender las etapas. Primero pedimos por las ilusiones,
Entregamos todas las ilusiones al Espíritu Santo. Posteriormente, ¿qué sucede? Luego ya pedimos con Dios, pero pedimos: "Por favor, dame la honestidad, dame la paz", ¿no? O sea, aún pides que se te dé algo que ya tienes. Sin embargo, ya estás aceptando a Dios. Siguiente nivel, pido por mis enemigos, ¿para qué? Para que ya no los aprisione, para que ya no esté proyectando mi dolor, mi culpabilidad en ellos, sino me haga consciente de esa culpabilidad para entregarla al Espíritu Santo y la sane. Posteriormente, ¿qué viene? Ya sané con mis hermanos, ya sané con las ilusiones, ya no necesito absolutamente nada. Solamente deseo la palabra de Dios, deseo la gratitud con Dios. Y la última que dice, ya solamente es tú con Dios. Sin necesidades de nada, sin pedir nada, de nada. Simplemente con la certeza de que eres Cristo y que eres uno con Él, ¿vale? En la siguiente ya como habló de los enemigos, ahorita ya va a especificar especificar más cómo trabajar con orar por otros, ¿vale? Muchas gracias, bendiciones.